Buenos días, familia. Dios le bendiga. Que el Señor le guarde, que el Señor le prospere. Contenta por la presencia del Señor, contenta por su amor. En el día de hoy quiero compartir este tema que me ha ministrado y me sigue ministrando el Espíritu Santo. Y ya usted se va a dar cuenta por qué. Se titula Convierta la oración en su vida y su vida en oración. Convierta la oración en su vida y su vida en oración. Y usted se va a dar cuenta, de que nosotros no podemos controlar la vida. Difícil. Ciertamente Dios nos da habilidades, nos da talento, nos da conocimiento, nos ha dotado de tantas cosas, nos da la oportunidad de formarnos, la oportunidad de interactuar con personas, con el ambiente, con cosas, y aprendemos. La vida es una vida de aprendizaje, es verdad, pero también nos encontramos que las cosas, muchísimas de ellas se nos escapan de la mano. Y a veces queremos controlar, a veces queremos hacer, a veces queremos que las cosas se den pues como uno quiere en el momento y a través de, y resulta que no se puede. O queremos que alguien cambie y esa persona no va a cambiar. O necesitamos que algo ocurra y entonces de repente no ocurre en el momento. En fin, nos desesperamos muchas veces y resulta que definitivamente todo eso nos demuestra que nosotros no llevamos las riendas de las cosas ni tenemos el control de las cosas, porque Dios es el amo y Señor de todo. Entonces, Él imparte sobre nosotros un regalo, y ese regalo que Él nos da es la oración. Y la oración es Él. La oración es el recurso que Dios pone a nuestra disposición para poder tener una relación con Él diaria, constante, porque cuando nos hacemos uno con Cristo, que ya no somos más creación, sino que somos hijos de Dios, como dice en Juan 1:12, cuando le creemos, ¿verdad? Cuando le confesamos, Él nos constituye sus hijos. Entonces, la palabra también dice que ya no somos dos, sino que somos uno en Él, donde Él es el amo y el Señor de nuestra vida. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos a partir de ese momento una relación estrecha, profunda y continua con Él. Ciertamente, como compartimos en la prédica pasada, necesitamos un tiempo, un espacio, un lugar con Él. Pero también Dios dice que podemos participar todas las 24 horas en una relación con Él. Cuando les comparto de tener esa relación esas 24 horas, por supuesto que de inmediato nos preguntamos que cómo podemos hacer eso, de orar en todo tiempo. Y es que la palabra me lo dice en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, dice orando en todo tiempo, y usted lo hace. La gran mayoría de los hijos del Señor lo hace, teniendo profundidad teológica por la palabra o no de la oración, ciertamente lo hace, y aún antes de conocer al Señor, porque le pedimos al Señor, hacemos oraciones cortas, ¿verdad? Donde, ay Señor, ayúdame en esto, bendice a fulanito de tal, y uno está caminando, uno está haciendo una cosita y está orando. Ciertamente usted lo está haciendo, y eso es maravilloso, porque se convierte como en un estilo de vida, no una rutina, sino un estilo de vida, que uno está orando, no para allá, uno orando por aquí, dándole gracias al Señor, teniendo una alabanza, teniendo una adoración, y esas son maneras. Pero
yo quiero irme a un poquito más allá. A pesar de que podemos orar en todo tiempo, hay el versículo, el apóstol Pablo quiere darnos una aclaratoria. Y es que él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con todo tiempo, con toda oración y súplica, pero dice en el Espíritu, en el Espíritu. Entonces aquí vamos a ver otra forma de cómo hacer para orar todo el tiempo. Y es que debemos orar, ordenar nuestra vida alrededor de los deseos de Dios, de su voluntad y de su palabra. Es decir, cuando el apóstol Pablo me dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, me está diciendo que yo debo ligarme al Espíritu de Dios. ¿Y por qué lo dice el apóstol? Porque quien inspiró, una de las cosas es que tenemos que saber que el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra, ¿verdad? Y la palabra también sabemos en Juan capítulo 1, del 1-2, que Jesucristo es el verbo, es la palabra. Entonces yo debo estar conectada con la palabra del Señor. Yo puedo orar, usted lo hace, y de una u otra forma usted tiene una oración diaria con el Señor. Esa oración, aparte del tiempo que tenemos en intimidad, que ya lo conversamos, sino que en el diario, en la cotidianidad, trabajando, limpiando, cocinando, saliendo, haciendo la cola, se nos presentó unas circunstancias y clamamos, ¿ve? Usted está orando, pero el Señor también nos presenta nos alerta o nos recomienda que tenemos que hacerlo es con el Espíritu, es decir, tomado de la mano con el Señor, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es el que escudriña nuestros corazones. Y aquí quiero que nos vamos a Romanos capítulo 8, versículo 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu con E mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Entonces fíjense, ¿por qué yo debo orar todo el tiempo en el Espíritu? Porque el Espíritu Santo, que es Dios, es quien conoce la voluntad del Padre y quien además conoce mis verdaderas intenciones. Es decir, que Él sabe bien cómo va a hacer la intercesión, cómo va a clamar. Y la palabra dice en Juan capítulo 14, 15, 16, que entonces el Espíritu Santo, el cual es enviado por el Padre a nuestra vida una vez que Jesús asciende, dice que su propósito es revelarnos a nosotros el propósito del Señor, de revelarnos, de mostrarnos, de enseñarnos el camino. Él se convierte en el paracleto de nuestra vida. Entonces yo debo orar en el Espíritu. Por eso muchas veces cuando nosotros decimos, pero es que yo oro y Dios no me oye, Dios no me responde, yo soy una persona de oración, pero ¿cómo es esa persona de oración? ¿Cómo es una persona de oración? Es una persona que conoce la voluntad del Señor. Es una persona que escudriña las Escrituras y que junto de la mano con el Espíritu Santo busca conocer cuál es la voluntad del Señor y decide por voluntad propia someterse a la voluntad que Dios le dice en su palabra y a la voz del Espíritu Santo. Cuando una persona dice pero que no oye, pero que Dios no le escucha, que Dios no le responde, entonces la pregunta es, ¿está involucrando al Espíritu Santo en su oración? ¿Le permite el Espíritu Santo? ¿Tiene estrecha relación con la palabra? ¿Conoce de veras la mente? La mente no, pero el corazón del Señor a través de la palabra. Puede decir que conoce la voluntad del Señor, puede decir que puede discernir cuándo es Dios y cuándo no es Dios, puede decir, yo no voy a hacer eso porque Dios me dice en su palabra de que no, pues, ¿ve? Entonces, fíjense lo que el Señor Jesús en Mateo capítulo 26, versículo
39 nos muestra como ejemplo. Jesús ya estaba en la última fase de su ministerio terrenal aquí con nosotros, y dice la palabra que entonces ya estaba cerca de su hora de ser llevado, ¿verdad?, para ser sacrificado, y él se fue a un lugar llamado Getsemaní a orar. Y dice la palabra que cuando estuvo allí, él oró de la siguiente manera, para que veamos la interacción y cómo era Jesús. Dice en Mateo 26:39, dice, caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, aquí vemos que ciertamente Jesús, el humano, pues quien quiere llevar palo, quien quiere que le metan una espada por un costado, quien quiere que le den latigazos, quien quiere que le arranquen los pelos de la barba y que lo maldigan. No, nadie quiere eso. Jesús sabía todo lo que le venía y él por eso oró, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús se unió y se comprometió a la voluntad del Padre. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, que nosotros estemos unidos, que conozcamos el corazón del Señor, para que cuando estemos orando, el Espíritu Santo de Dios nos ayude a orar conforme al deseo del Señor. Y no orar oraciones que van en contra de la voluntad del Señor, y por lo tanto, entonces no vamos a tener la respuesta. Por eso el Señor dice en su palabra que dice, por eso que hay quienes no reciben lo que piden porque no saben pedir. Entonces eso, el que no sé pedir, no necesariamente es que yo tengo que hacerle toda una descripción de las cosas que yo deseo para que el Señor sepa, porque puede darse el caso de que, ay Señor, yo quiero ese esposo que sea así, asado, con este carácter, esta personalidad, con X recursos, que sea un siervo, un ministro, y a usted le da hasta el nombre y el apellido, y de repente esa persona está casada, tiene hijos, tiene una familia. Entonces, es la voluntad del Señor. No, yo no tengo que orar por algo que de antemano ya la palabra me dice que eso se llama, si está soltero, está deseando fornicar, y el otro está casado, entonces ya es adulterio. No debo desear, codiciar. No, entonces imagínense el número de pecados que ya se está dando. Entonces, estoy orando fuera de la voluntad del Señor. No puedo esperar que Dios me responda. Esas son oraciones de hechicería, de brujería. Entonces, por eso el Señor dice que yo puedo orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Es decir, velando, estar vigilante conforme a la palabra, estar allí con el discernimiento latente, para que entonces yo pueda estar conectada con el Señor las 24 horas. Y fíjense, podemos echar broma, eso nos va a ayudar a que en el nombre de Jesús los tapones, si se van a salir, porque bueno, presentamos circunstancias que a veces, como está la cosa, el apellido puede quererse salir, pero cuando estás conectado, el Espíritu Santo te va a hablar y vas a poder estar apercibido para entonces captar, te estás saliendo de la raya. Eso es estar orando en el Espíritu. No está moviendo los labios y orando como cuando quien va caminando y va de repente hablando, pensando en voz alta. No, pero su corazón está atento. ¿Cómo lograr orar en el Espíritu, en la voluntad, en el deseo del corazón del Padre? Como lo dijo el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces, la palabra me lleva a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y mire lo que me dice. La palabra dice, por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica con acción de gracia. Entonces, el Señor me está diciendo como clave para poder tener esa relación y esa conexión con el Señor, me dice que la clave es no estar afanados. O sea, desechar el afán. Primero, el Señor está diciendo, por nada estéis afanados. ¿Ve? Entonces, me está diciendo, yo tengo que decidir dejar de afanarme. El afán ensordece nuestros oídos espirituales. El afán enceguece nuestra visión espiritual. El afán endurece nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el afán es sinónimo de angustia, el afán es sinónimo de temor, el afán es sinónimo de desconfianza, el afán es sinónimo de incredulidad en que Dios pueda tener el control de todas las cosas. Entonces, cuando yo me afano, no me desespero, que no es únicamente afanarse para trabajar, sino cuando yo uso de mis habilidades, talentos, los dones que Dios me ha dado y quiero obtener las cosas fuera del tiempo y de la dirección del Espíritu Santo, de la voluntad de Él, eso es caer en afán, donde se supera a lo que Dios está diciendo. Y fue lo que le ocurrió al rey Saúl, cuando Dios le dijo que iba a tener guerra, él iba a ganar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que tenía que hacer? Primero él tenía que esperar que el sacerdote y profeta Samuel hiciera su tiempo de oración, ofrendara al Señor, orara por los soldados, y resulta que el profeta Samuel se tardó entre comillas, según el afán de Saúl, que termina diciendo la palabra, en vista que el profeta se tardó, él decidió hacer lo que para él era un ritual. Él mismo hizo el sacrificio, él mismo oró por el pueblo, él hizo todo y ya iba a salir a la guerra. Cuando llega el profeta, le dice, locamente has hecho, ¿ve? Te desesperaste, entró en rebelión. ¿Y qué pasó allí? Perdió la voluntad del Señor, ¿ve? Él perdió, o sea, allí Dios le dijo, ya no más. O sea, después de ti no va a haber más ningún rey de tu linaje. Y ahí fue cuando traspasó el reinado al rey a David. Entonces, eso es lo que ocurre. El afán nos puede desviar del propósito del Señor. Pero lo tremendo aquí es que el afán, cuya raíz al final es el temor, eso hace que el corazón esté lleno de temor, que el corazón esté ocupado, habitado por la basura del temor, por la basura de la angustia, por la basura de la incredulidad, del dolor, de heridas. Y eso es lo que hace que nosotros entonces tengamos una vida de relación con Dios infructuosa. Es decir, nos va a costar orar, nos va a costar escuchar la voz del Señor. Nosotros, estoy hablando a nivel personal, porque Dios puede usar a otra persona para ministrarme a mí, para darme una palabra, para darme un consuelo, para darme una dirección. Lo puede hacer, pero Dios quiere que cada uno de sus hijos tenga relación con Él todo el tiempo, que cada hijo conozca la voz del Señor. Entonces, cuando el corazón está habitado por otras personas, por otras cosas, entonces, ¿qué sucede? Allí Dios
que nos ha hecho su tabernáculo, su casa, no es el Señor de nuestra vida por completo. Entonces, hay muchas voces cuando el corazón está ocupado por todo lo que significa el afán, el temor, la angustia, la incredulidad, las heridas. Entonces eso ocupa las áreas que deberían ser gobernadas y estar bajo el señorío de Cristo. Eso nos estorba. El Señor entonces necesita que usted y yo nos despojemos de toda carga que gobierna nuestro corazón y la echemos en la cruz. Que eso sea crucificado, que eso muera en el nombre de Jesús. Quiero leerle el Salmo 139, que le podamos decir al Señor, como dice el Salmo 139, versículo 23, que usted le pueda decir al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que usted pueda abrir su corazón, confesarle a Él lo que hay allí, lo que hay en ese corazón. Quiero compartirle en caliente un testimonio que el testimonio es que mientras le compartía Génesis, lo que el Señor me estaba dando como mensaje, el de hoy. Y dice, bueno, vamos. A mí me gusta compartirle, o por lo menos decirle el tema Génesis, para que ore y se prepare y preparemos la adoración. Bueno, se planteó una, pero yo, bueno, vamos a orar. Y a lo que empezamos a orar, el Espíritu Santo, eso fue el Señor, hermano. El Señor el Espíritu Santo me llevó a orar, donde yo empecé a decirle al Señor: Espíritu Santo, límpiame mis memorias auditivas, porque entonces el Espíritu Santo me llevó a mucho ruido, a las palabras que otras personas dijeron, y que eso marcó mi corazón, pero que sus voces, que las entonaciones, eso quedó allí. Entonces yo empecé a decirle: Señor, limpia mis memorias, sana mis memorias auditivas. Y luego me llevó a los recuerdos, a gestos, porque a veces hay gestos, hay tonos de voces que golpean más duro que si usted viniera y le diera un correazo. Y el Espíritu Santo me llevó a esos gestos, esas palabras. Y por supuesto allí empezó a quebrantarme y empezó el Espíritu Santo a llevarme a la profundidad de mi corazón. Y me mostró cómo mi corazón había sido herido y cómo había mucha basura producto de esas heridas. Me fue paseando rápidamente, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces yo, bueno, sencillamente le entregué al Señor y Él me llevó a ir perdonándose. Yo lo suelto, porque el afán hay que soltarlo. Uno tiene que decidir soltarlo. Y Señor, yo lo suelto. Yo no quiero que eso esté habitando más en mi corazón ni en mi mente. Yo lo suelto, yo lo libero, yo lo bendigo a esas personas en el nombre de Jesús. Y por supuesto el Espíritu Santo fue ministrando. Entonces, mientras que estaba orando, Génesis, el Espíritu Santo la guió a un fondo musical, que fue luego lo que se convirtió en la adoración para el mensaje de hoy. Pero mientras que estaba allí ministrando, experimenté cómo el Señor Jesús, yo me vi en visión, me vi en una posición fetal. Literalmente yo me vi como en el piso, en posición fetal, y pude ver a Jesús, pude ver cómo el Señor tocaba, metía sus manos en mi corazón, hermano, y eso fue como una implosión, algo maravilloso. Eso fue extraordinaria, la presencia del Señor, y cómo sus manos empezaron como a tomar mi corazón, y yo solamente lo veía a Él y podía sentirme,
porque la posición fetal era la Elsa adulta, pero cuando el Señor ministraba desde mi infancia, desde esos gritos, desde los gestos, manoteos, y bueno, me fue llevando y me fue paseando, hermano, y eso fue extraordinaria, la presencia del Señor, su bondad, su misericordia. Y quiero leerle lo que dice Isaías, capítulo 61. Capítulo 61, mire lo que el Señor me dice, porque el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Y literalmente eso es lo que estaba ocurriendo, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió y yo podía sentir su presencia. Me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Abba, Padre. Oh, Señor, gracias. Y Él venía y trataba en mi corazón. Y Él me dijo, porque he venido para sanar tu corazón. Dice, para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aleluya. Dice, a pronunciar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, lo que el Señor estaba haciendo. Realmente fue un tiempo maravilloso. Sentí el trato del Señor en mi corazón, un corazón nuevo. Hermano, entonces cuando nuestro corazón es liberado, el Señor lo va limpiando. No solamente usted va a experimentar que tiene como 10, como 100 kilos menos de esa carga. No solamente siente que la habitación de su corazón ha sido limpiada, sino que usted siente la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Una vida de relación con Él, donde usted y yo convirtamos la oración en nuestra vida y que nuestra vida sea una oración. Por eso, hermano, no hay nada más extraordinario que ser libre para el Señor, para que Él se pasee como quiera y así uno pueda, pues, conocer la cotidianidad. Lo que tengamos que hacer en el día, hermano, se hace ligero, que hay que enfrentar situaciones, claro, hermano, sobre todo en este momento. Mire, el caso de Eneisi, hermano querido, al cual yo le pido que estemos orando, cubriendo mucho a Eneisi, a su familia. Hablo de ella porque es el caso que tenemos aquí en Caliente, ¿verdad? Donde el Señor la está usando poderosamente para hacer ese bastión en su casa con esta situación de salud, ¿ve? Ella tiene que moverse y ha tenido que conocer más íntimamente al Espíritu Santo, porque, hermano, esta es una enfermedad que si uno se descuida un poquito se convierte en una sentencia de muerte. Entonces no podemos andar a la ligera. Ella ha tenido que embraguetarse con el Espíritu Santo, con la voz del Espíritu Santo, con la dirección de la palabra, de también usar las armaduras del Espíritu, la armadura que me dice Efesios, para poder pelear la batalla contra ese demonio de enfermedad que ha querido arropar a su familia, pero que se ha puesto ella en la brecha, en el nombre de Jesús, porque ni ella ni su familia va a perecer ninguno a causa de. Entonces, moverse, ir a lugares que no debería ir cualquiera, eso solamente lo puedes hacer si eres dirigido por el Espíritu Santo.
en el momento y en la voluntad perfecta del Señor, en el momento y en el tiempo exacto. Hermano, qué bueno es estar conectado con la presencia del Señor. Qué bueno, hermano querido, porque por eso es lo que el Señor dice en su palabra. Entonces pasaremos por las aguas y no nos vamos a ahogar. Pasaremos por el fuego y no nos vamos a quemar. Pero ¿cómo así? Porque usted anda en la voluntad del Señor, porque estás conectado con el Señor, porque puedes estar allí en esa oración perenne, en esa relación de Dios, con su palabra, y entonces vas a escuchar las instrucciones que Dios te quiere dar en el momento exacto. Como usted lo ve en el libro de los Hechos, cuántas veces nosotros vemos que el Señor le decía a Pablo, le decía a Pedro, no, por aquí no te metas, no sigas por este camino, sino que espera o cruza por allá. ¿Y por qué lo hacía? Porque sus oídos estaban prestos, ¿ve? Entonces, porque usted, hermano, tiene momentos en que está haciendo cualquier cosa y no tienes chance de decir, no, voy a meterme en el cuarto a orar, porque no vas a poder, porque no vas a poder, sino que tienes que tener el oído presto para la dirección, para la palabra, para el consejo del momento. Bueno, familia, quiero cerrar con una oración y darle gracias al Señor. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo de que sea Él ministrando a nuestro corazón, que sea dando libertad, que sea vendando nuestras heridas, dándonos un corazón nuevo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un tiempo de intimidad con el Señor. Seguimos delante de tu presencia. Seguimos delante de tu presencia, Kabon daraba sharababa con darababa shaya, arabashinde boso con darababa sola babashkia, indarababa sharababa kan darababa so rabakin dele bosola babashis. Ponga sus manos en sus oídos, Kondarababashia. Ponga sus manos en sus oídos, Sondarababashia. Y dígale al Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, ven, Señor. Ven, Espíritu Santo, y comienza a sanar las memorias de mis oídos. Señor, de todo grito, Señor, de toda palabra ofensiva, de toda memoria, Señor, de toda memoria, Señor, de toda palabra ofensiva, de todo insulto, de toda palabra de menosprecio, de toda palabra hiriente, Señor, que haya marcado las memorias auditivas de mi espíritu, de todo lo que está estorbando allí las memorias de mi espíritu que está en mi corazón, en mi mente. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, comienza a sanar, comienza a limpiar, comienza a lavar con tu sangre preciosa. Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono, diga conmigo, yo perdono. Yo decido soltar y perdonar toda ofensa verbal, todo grito, toda ofensa, todo menosprecio, toda humillación y usted entonces dice la persona o las personas que le ofendieron y usted la perdona, la suelta, la libera y usted declara en el nombre de Jesús que esas palabras que usted sabe que están allí, usted le va a decir, Señor, yo perdono a esta persona cuando me dijo la línea y en el nombre de Jesús, ahora mismo yo le perdono esa palabra a toda palabra de maldición en el nombre de Jesús el Señor, en el nombre de Jesús. Y le ordeno a todo demonio,
a todo demonio de recurrente, de recuerdos auditivos que estén allí ahora mismo, salen de nuestros oídos espirituales, salen ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús les ordeno desarraigarse y soltar mi mente, soltar mi corazón, ahora en el nombre de Jesús. Señor, asimismo, Padre mío, te ruego, sana las memorias de nuestra vista, de nuestra mente, sana nuestras memorias visuales, de todo gesto, de todo ademán, de todo gesto, Señor, de rabia, de humillación, de burla, de menosprecio, de rechazo, que pudieron ofenderme, que pudieron herirme, Señor. Yo perdono esos gestos yo perdono esas miradas yo les perdono, les suelto, les libero en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Les suelto en el nombre de Jesús, porque yo decido hoy ser libre de todo afán, ser libre de todo temor, ser libre de toda depresión, de toda angustia, de toda duda, de toda incredulidad. Yo decido ser libre de querer controlar las cosas, ser libre, no más basura en mi corazón, no más habitantes extraños que estén ocupando el lugar de Cristo en mi corazón, no más en el nombre de Jesús, no más en el nombre de Jesús. Los echo fuera por el nombre de Jesús. Ahora mismo los reprendo y los echo fuera en el nombre de Jesús. Padre, en este momento, Señor, hoy me acerco a ti y te digo, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ponga la mano en su corazón, ponga una mano en la cabeza y comience a decirle, Espíritu Santo, ven, examíname, ven, lávame, límpiame, porque soy tuyo, porque soy oveja de tu prado, porque te pertenezco, porque tú eres el único Señor, Dios, amo, poderoso, fuerte, amo y Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, mi Dios, te pido, Espíritu Santo, restaura mi intimidad contigo, restaura mi devoción a ti, lléname de tu presencia, Señor. Lléname de tu presencia, Espíritu Santo, que tú ministres sanidad divina a mis sentidos, que traigas sanidad divina a mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Abba, Padre, y renueva, Señor, renueva el gozo de mi salvación. Señor, yo declaro que tengo una nueva vida de oración contigo, Señor. Una vida de intimidad, una vida de devoción, una vida de alabanza, una vida de continua alabanza a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Abba, Padre, te damos gracias, Señor. Amén.